Bueno, hermanos, vamos a comenzar la meditación de esta mañana, de este día miércoles, con la lectura de la carta a los Efesios, el capítulo 6, Efesios capítulo 6, el versículo 11. 6, 11. Efesios 6, 11. Dice ahí, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Hasta ahí la lectura. Varias veces hemos tenido distintas oportunidades, hemos meditado sobre este pasaje tan clásico del Nuevo Testamento, donde en ningún otro lado, en toda la Biblia, el Espíritu Santo hace tan claro este asunto tan delicado también respecto a esta batalla, esta lucha que no siempre somos conscientes de estas cosas. Y no siempre somos conscientes porque esto no se ve, no es visible, no está ante nuestros ojos físicos. Pero que no esté, no quiere decir que no sea tan real como si estuviera. Hay cosas que no se ven, pero son reales. El aire no se ve. Pero hay de nosotros si no hubiera aire. Va la vida. Sí que el aire no se ve, pero nadie va a negar la eficiencia y la necesidad del aire. La ley de la gravedad tampoco se ve. Pero que nadie intente saltar de un quinto piso a ver si se sostiene en el aire, porque la experiencia va a ser terrible. Tampoco se ve, y muchas cosas más no se ven. Esta tampoco se ve, pero está, existe. Y el Espíritu Santo le parece bien escribir estas cosas a la iglesia en Éfeso y a nosotros. Y esto es tan real como el día que se escribió. No varía. Esto es permanente, es constante. Esto es para todas las épocas, todos los pueblos, en todos los idiomas esto es así. Cuando no se tiene conciencia de esto, estamos a expensas y expuestos a una tragedia. Hoy día las necesidades sanitarias llevan a la recomendación y al uso y a la penalización en algunos casos si no se usa mascarilla. En determinadas condiciones, donde hay mucha gente, transporte, bueno, está bien, bien. Las autoridades han entendido que es así y hay que acatarlo, lógicamente.
Porque las evidencias de que estamos inmersos en un problema sanitario importante, nadie lo duda. El virus no se ve a simple vista. Pero no creo que nadie esté en la locura de decir que no existe. Y se toman medidas, por lo menos preventivas, no son garantizadas totalmente, pero hay medidas que previenen, en alguna medida, el uso de estos elementos, que son mascarillas, que rebajan, en alguna medida, la posibilidad de contagio. Y se usan para no contagiarse. Bueno, acá hay una recomendación y un mandamiento por parte de Dios para vestir algo que no solamente cubre la cara. Acá hay un asunto donde quien se expone a esta situación sin prevención participa de una batalla, de una lucha en forma totalmente irresponsable. Pues Dios no ha provisto una mascarilla, ha provisto una armadura completa que cubre todas las áreas para las cuales está provista. Estamos rodeados, hermanos, de personajes espirituales, como dice la propia palabra de Dios, que no son como nosotros, o tienen cuerpos de carne y sangre. Y como nosotros sí, obviamente estamos limitados a muchas cosas que estos seres espirituales no están limitados. Ellos no se enferman, no se cansan, no tienen que descansar, no se tienen que alimentar, no envejecen. Son seres espirituales que están dentro de lo que son la oposición diabólica a todo lo que es la obra de Dios, y obviamente la iglesia está incluida. Como me dice la propia palabra de Dios, en el verso 11 que leímos, vestidos de toda la armadura de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, hermanos. Como si eso fuera poco, en el verso 13, en el 11 dice vestidos, en el 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo, al final de la carrera. En una me dice que, en el 11, que la vista, el otro que tome la armadura. ¿2 veces es necesario? Sí, es imprescindible. Porque me está identificando las características de los opositores. No tienen carne y sangre como nosotros, pero sí son identificados, plenamente identificados por la palabra de Dios, porque en el versículo 12 me dice que no es contra carne y sangre, pero sí es contra principados, contra, esa palabra, contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, que son gobernadores de estas tinieblas, y contra malicias espirituales en los aires. En el 13 me dice para que podáis resistir. Resistir es estar en contra de.
Cuando uno resiste es porque se pone en contra de aquel que está resistiendo. Es una resistencia activa, porque las puertas del infierno intentan prevalecer contra la iglesia. No pueden, porque la sentencia es que no prevalecerán contra la iglesia. Pero no por eso se desaniman. Tienen la sentencia que el Señor Jesucristo pronunció, dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Bien, sería razón más que suficiente para decir, bueno, dejemos esto acá porque si el Señor dijo que no, esto es imposible. No, no. Siguen y seguirán hasta el fin. ¿No prevalecerán? No prevalecerán. Pero molestarán y mucho. Eso sí, molestarán y mucho. Establecen condiciones y establecen situaciones en las cuales no se resisten, hermanos, de otra manera. No se resisten de otra forma. Quien no toma estas precauciones claudicará. Seguramente, hermanos, porque está escrito. Esto es para poder resistir, y el que no toma las medidas no resiste. Resiste un día, 2, 3, 4, pero un día llega el momento que no resiste más. Pues no tenemos en nosotros mismos la capacidad natural de resistir nosotros mismos. Por eso me ha provisto todos estos elementos. En el verso 14 me habla de la verdad. La verdad, ¿qué forma tiene la verdad? ¿Qué color tiene? ¿De qué está hecha? ¿Se puede tocar? No. ¿Existe? ¿Y que no existe? Y cuando no existe está el engaño instalado en cualquier lugar. Es lo único que resiste el engaño. La verdad, y la verdad bíblica. La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios, hermanos. El diablo conoce esto también. ¿Qué ha hecho? Pues ha desvirtuado todo lo que puede los conceptos bíblicos, incluidas las versiones de las Sagradas Escrituras, introducidas en una fiebre descontrolada por nuevas versiones y nuevas versiones y nuevas versiones, en donde hay congregaciones que cuando se abre la Biblia y se va a leer un versículo, todos lo leen distinto, porque hay distintas versiones circulando. Antes, aprender un versículo de memoria de la palabra de Dios, decíamos, vamos a aprender Filipenses 3:1, por ejemplo, para decir cualquier cita, y todos lo aprendíamos igual, porque todas las Biblias decían lo mismo. Hoy, si aprendemos Filipenses 3:1 o Romanos 14:4, o cualquiera estoy diciendo, es posible que lo aprendamos todos diferente, porque han cambiado todas las versiones y cada vez nuevos cambios. Una obra maestra, hay que tergiversar la verdad. Y entonces nos quedamos con un panorama muy empañado y con una visión muy lamentable. Entonces, la verdad, que en el versículo 14 lo establece. Ceñidos vuestros lomos de verdad. Es parte de la armadura, hermano. Y no se resiste en el mundo con otro elemento. Es el único elemento que Dios nos ha provisto dentro de la armadura para que sean ceñidos los lomos. Hoy día la vestimenta ha cambiado
Y hablar de ceñirse no dice mucho, a menos que se sepa cómo funciona esto. En aquellos días en que Pablo escribía estas cosas, las vestiduras eran largas, eran túnicas, pero que si no se ceñían, era imposible caminar. Era imposible. Entonces requería ceñirse para poder andar. Y lo que pone para poder andar es la verdad. Lo primero que menciona ahí, ceñidos vuestros lomos de verdad. Ahí es la primera parte de la armadura. Verdad, la verdad, hermanos. Pero la verdad bíblica, la verdad según Dios. Ceñidos vuestros lomos de verdad. Ha caído hoy día también el concepto de la verdad. Ya Pilato preguntaba en aquellos días, ¿qué cosa es verdad? Hoy el mundo dice, bueno, cada uno tiene su verdad. Y hoy vemos inclusive declaraciones en televisión, distintos personajes que aparecen ahí, científicos, políticos, deportistas, artistas. Bueno, cada uno tiene su verdad, porque cada uno responde a su escuela. Y lo que dice es verdad, según él. Y otro dice verdad, según él. Y todos dicen que dicen la verdad. Pero todo está contradictorio. Entonces, algo no funciona. Algo no funciona. Y ese estado llegó a la iglesia también. Llegó a la iglesia. Por eso el Señor decía, cuando hay que decir sí, sí o no, no. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cuando dices sí, que sea sí. Y cuando dices no, pues que sea no. Pero no digas sí y después no digas no. O no digas no para después decir que sí. Y para ir y volver del sí al no todas las veces que sean necesarias o convenientes según la necesidad lo requiera. No. Los lomos de verdad. Vestidos de la cota de justicia. La cota en la armadura romana era una estructura metálica que prevenía cualquier herida en el pecho. Pero solamente en el frente, ¿eh? En la espalda no había nada. Porque la armadura estaba prevista solamente para avanzar. El que se daba vuelta y se volvía atrás quedaba totalmente descubierto, la espalda no estaba cubierta, solamente el pecho. Adrede, obviamente, no se habían equivocado. Justicia, ¿verdad? Y justicia van juntas, por eso las menciona una a continuación de la otra. Y porque la justicia se tiene que apoyar en la verdad, por eso la verdad está primero, lo primero en la lista. Si no hay verdad, no hay justicia. Y la justicia de Dios se apoyó en la verdad que es Cristo. Por eso ajustició al Señor Jesucristo en lugar nuestro. Justicia. Otro término muy manoseado hoy día. Muy manoseado. Lo han puesto muy barato el término. Precio de mercadillo. Sí, justicia, justicia. La justicia bíblica es lo que Dios ha hecho en la cruz con el Señor Jesucristo. Eso es justicia. Porque antes llevó a la cruz al Señor Jesucristo la mayor injusticia de la historia. Es decir, que en Cristo se ve la mayor injusticia de la historia porque crucificaron al único justo. Y en Cristo se ve la mayor justicia de la historia porque es la justicia de Dios, que además es justicia eterna. Ajusticiando al justo
por los injustos que somos nosotros, para llevarnos a Dios. Entonces, la pauta que maneja la justicia de la Iglesia, la justicia que la Iglesia debe manejar, esta justicia de Efesios 6, es la justicia en la transparencia y en lo que es innegociable según Dios. Esta justicia no se puede negociar. Para esta justicia no hay mesas de diálogo, como quieren los hombres. Ahora, no, en esta justicia, acá no hay mesa de diálogo, porque no se puede negociar, porque es irreductible. Y lo que nos hace avanzar en la justicia, por eso la prevención es para el pecho en la armadura romana, que es una figura de lo que Pablo establece acá. Pero no termina ahí el tema, porque tiene que estar los lomos ceñidos de verdad, vestidos de cota de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de paz. La disposición y la preparación del Evangelio para que pies dispuestos a moverse lleven el Evangelio. Un Evangelio que es el Evangelio de paz. Que cuando digo el Evangelio de paz, no es un Evangelio de que está todo bien y que aquí no hay ningún problema. No, es el Evangelio de paz porque la justicia obró en Cristo para que la paz viniera a nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Así que no es una paz barata. No. Le costó la vida al Hijo de Dios. Mi paz. No es como el mundo la da. No, el mundo la da. Está bien. Es de mercadillo y de mala calidad dentro del mercadillo todavía. Esa es la paz de los hombres. Eso es como el mundo la da. La paz del mundo se establece sobre la base del que, bueno, vamos a dejar todo como está, así no tenemos problema, tú no me atacas a mí, yo no te ataco a ti, aquí no ha pasado nada y todo el mundo mira para otro lado. Eso es una burla. Por eso el Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo os la doy. Y el Evangelio de paz no puede ser separado del Evangelio de la justicia de Dios. No puede ser separado del Calvario, no puede ser separado de la sangre de Jesucristo. Elementos muy molestos hoy día en la predicación. A la gente no le agrada oír de estas cosas. Y los predicadores, la inmensa mayoría, han quitado de su vocabulario el tema de la sangre de Jesucristo. Y en algunos casos han dicho, pero no hable tanto de la sangre, porque esto no es un poco desagradable. ¿Así? ¿Y por qué lo sustituimos? Quitemos este tema, ¿cuál ponemos? Si quito la sangre, tengo que quitar la muerte, porque en la sangre está la vida. Así lo dice la Escritura. Si quito la sangre, tengo que quitar la muerte del Señor Jesucristo. Quito la sangre del Señor, entonces quito la muerte. ¿Así? ¿Y qué me queda? Y si quito la muerte, pues quito la resurrección, porque tiene que resucitar uno que murió, uno vivo no puede resucitar. Entonces, la sangre me lleva a la muerte me deja sin resurrección, la resurrección me deja sin esperanza, y si caen todas estas cosas, bueno, como decían en la antigüedad, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ya está, no nos queda nada. Imprescindible estas cosas, hermanos. Básicas estas cosas, compartámoslo con todos los hermanos que podamos. Básicos estos elementos. Sobre todo tomando el escudo de la fe, otro tema enorme y sublime. No se puede tomar el escudo de la fe sin una vida de fe, porque sería burla. Es como un disfraz. Los disfraces son una burla.
Uno se disfraza de bombero, pero no es bombero. Y otro se disfraza de astronauta, pero no es astronauta. El disfraz es una burla. Tomar el escudo de la fe en una vida que no va por fe es ridículo. Y es una burla a la palabra de Dios. Si el escudo de la fe funciona sobre la base de una vida de fe, porque el justo vivirá por fe. Vivirá por fe. Es imprescindible, porque el escudo de la fe puede apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos de fuego. ¿Cuáles son los dardos de fuego? Los dardos de la duda, los dardos de la desesperación, los dardos de que, bueno, no sé qué va a pasar, los dardos de que me vengo abajo, son dardos de fuego. Que es impensable un soldado romano salir sin esta armadura. Iba a una muerte segura, pero en el cortísimo plazo. Pero ¿pueden aquellos hombres ser más sabios que la iglesia? ¿Puede salir la iglesia sin esta armadura al mundo? Pero es ridículo. Pero tomemos 10 hermanos de cualquier lugar y a ver cuántos hermanos. Es lamentable, pero es así, hermanos queridos. ¿Cuántos hermanos nos pueden mencionar la armadura de Dios en el orden en que aparece en la carta a los Efesios? A ver, ojalá que todos. Yo tengo profundas dudas. A ver, ¿cuáles son esos elementos? Porque no se puede usar lo que se desconoce. Es imprescindible. Y el orden que tiene el Nuevo Testamento en la armadura es un orden que no se puede alterar, pues no funcionaría. No se puede alterar porque es como armar una máquina mal armada, no funciona. Un recambio va al lado del otro y este va anterior al otro y este va ajustado con el otro y esta goma va antes del otro. Hay un orden. Si no, el motor no funciona. La máquina no funciona. Y sin este orden, la armadura no funciona. Y si no funciona, no sirve. Y si no sirve, es fatal. Porque salimos con algo que no funciona. Pero sí que funciona, hermanos, porque es la palabra de Dios la que ha establecido estas cosas. El yelmo de salud, el yelmo, era vital para cubrir la cabeza del soldado romano. El yelmo de salud habla de la cobertura, el cuidado de todas aquellas cosas que atentan contra la cabeza, contra los pensamientos, lo que atenta contra todo aquello que sube del corazón y que se establecen y se definen como los pensamientos del corazón. El yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y después dice orando en todo tiempo. De todos estos elementos, hay dos que son directamente de ataque. Los demás son de defensa. Los elementos de ataque en la armadura están claramente establecidos. Son dos. En el verso 17 es la espada del Espíritu. Esa es una. Y en el verso 18, la oración, porque dice orando en todo tiempo. Estas son las dos armas de ataque. Las demás son de defensa para resistir los golpes, pero estas son para atacar.
la iglesia no tiene una actitud pasiva, que solamente se dedica a ajustar, a recibir golpes y a tratar de evitarlos. No, no, porque esto es una batalla, queridos hermanos. No perdamos de vista estas cosas. Y un soldado de Jesucristo, así hemos denominado a este pequeño grupo en la mañana de los miércoles. Pero esto vale para todos los hermanos, porque obviamente que soldados de Jesucristo deberíamos ser todos en todos los tiempos y en todas las épocas y en todos los días. El soldado tiene que tener una visión y experiencia clara en el uso de las armas, o es una burla también. Un soldado no puede ir al frente de batalla y empezar a hacer pruebas a ver cómo funciona el arma, porque no lo tiene claro. ¿Por qué es posible que se termine pegando un tiro él o termine matando a un compañero que tiene al lado? Por incapacidad. Entonces, en el soldado cristiano hay dos armas, hermanos. La palabra de Dios y la oración. Y el soldado no puede desconocer estas cosas. No podemos desconocer estas cosas, hermanos. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Una espada, por muy grande que sea, pero tiene un límite, porque si no es inmanejable, no se puede controlar, por el peso y porque no se puede, pero la espada tiene una actividad en una distancia corta. La espada es en el cuerpo a cuerpo. Se puede usar una espada a 100 metros, es ridículo. Es la corta distancia. Pero la oración no tiene límites en la distancia. Esa es para las distancias largas. No hay límites en la oración. ¿A dónde se puede llegar con la oración? Con una espada sí. Pero con la oración no. Pero son elementos básicos en el conocimiento de un creyente, de un hijo de Dios, de un soldado. Debe y debemos conocer estas dos herramientas básicas. Armas básicas, mejor dicho. La palabra de Dios y la oración. Habrá que ver, hermanos, cómo se establece cada uno de nosotros los tiempos necesarios en el día a día para empezar a conocer mucho más la palabra de Dios. Porque de lo contrario, estamos expuestos a una total indefensa situación. Porque no sabemos ni cómo se usa. Para usar un arma y usarla bien y sin riesgo para nosotros, hay que conocerla. Y conocerla muy bien y estar familiarizados con la palabra de Dios, nada menos, no puede ser otra cosa. Porque la palabra de Dios, el profeta Jeremías menciona que son dos cosas. Dice que es como martillo y dice que es fuego. Si no se usan bien estas cosas, podemos llegar a un desastre. Porque el martillo es muy bueno, es muy útil. Pero si no se sabe cómo usar, se puede destrozar aquello con lo cual se pretende darle forma. ¿Qué presión hay que ejercer? ¿Qué tipo de golpe? ¿Cómo golpear con el martillo? Si no, se produce un destrozo. Y a veces producimos destrozos con la palabra de Dios. No se sabe usar. Porque además de la falta de conocimiento, está la ignorancia de la esencia de la palabra. Y entonces, claro, quedamos ahí de los dos elementos de defensa con uno anulado.
Y la oración, con desconocimiento de la palabra de Dios, orar desconociendo la palabra de Dios, es prácticamente imposible. Porque empezaremos a pedir cosas que la Escritura no aprueba. Entonces, tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios en la palabra de Dios para después pedir conforme a la palabra de Dios. Son dos cosas que van juntas. Palabra de Dios y oración van juntas. No va una sola, porque Dios las puso juntas. Y las pone juntas al final del detalle de la armadura de Dios. Las pone al final. Empieza con la verdad y termina con la oración. No porque una sea más importante que la otra, sino porque todas tienen un complemento que no se pueden separar ni se pueden dividir. Pero necesitamos, hermanos queridos, todos, sin excepción, necesitamos conocer muchísimo más la palabra de Dios. No se puede conocer algo sin dedicar tiempo. Porque quienes pretenden ser profesionales en el ejercicio de algún deporte y profesionales con alguna mediana expectativa de buenos resultados, se tienen que entrenar duro. Y si no, no da ni para empezar. Y toda su vida va en función de su deporte. Porque tienen las horas que van a entrenar, a veces se entrenan de mañana y de tarde, y luego tienen todos los cuidados. Cuando no están entrenando ni están compitiendo, tienen todos los cuidados para no tirar por tierra el ejercicio y el esfuerzo de la mañana o de la tarde. Es decir, que en la noche no tienen la libertad de que, me apetece esto y voy a comer esto. No, porque aún tienen pesadas las cantidades que pueden comer. ¿Por qué? Y porque quieren ser responsables en su deporte y quieren no hacer el ridículo cuando vayan a competir. Y entonces viven para entrenarse. Con todas las técnicas habidas y por haber. Para ser cada día un poquito más apto para ese deporte. Lleva tiempo, hermanos. Lleva tiempo. Quizás no puede ir a buscar el niño al colegio porque está entrenando. Quizás no puede ir a almorzar con la mamá, que es el aniversario, pero tiene que entrenar. Y quizás no puede celebrar aniversario de bodas mañana porque mañana ha viajado a otro lugar y vive sobre los aviones para aquí y para allá porque tiene que competir con aquel que le ha contratado. Y tendrá que mandar un saludo telefónico a la mamá o a la esposa en el aniversario porque tengo que estar en otro país, competimos el jueves. Bueno. Y alguien diría, esto no es vida. Y bueno, entonces cómprate un puesto de venta de revistas. Y ya está. Y no tienes que entrenar. Y puedes comer lo que quieres. Y te puedes cargar con 20 kilos más de lo que tienes que tener. Y puedes estar con los amigos y vas a ver a la mamá en todos los aniversarios. Pero es así. Estás sentado, vendes el periódico y entregas la revista que te piden. Ese es todo el esfuerzo. No. Bueno, entonces tiene otro precio. Los hermanos, y con la oración, hermanos, orando los unos por los otros. Cuidado con todas estas cosas. Cuidado, son vitales, son básicas. Vivimos momentos difíciles, muy difíciles, tiempos peligrosos, tiempos muy, muy, muy complicados. Y no estoy hablando del coronavirus, por favor. Nadie vaya a pensar que es peligroso por el coronavirus. El coronavirus tiene su peligro, y tiene su peligro, claro que sí. Pero es lo menos peligroso de la época. Están los peligros espirituales. Están los peligros espirituales que eso no hay laboratorio que lo arregle.
Eso no hay médico que repare ese problema, porque son en el terreno espiritual. La oración por todos los hermanos. Somos responsables por todos los hermanos, hermanos. Así lo dice. Velando en ello en toda instancia y suplicación por todos los santos, dice en el verso 18. Al final del verso 18 dice, por todos los santos, por todos los hermanos, por todos los hijos de Dios. A Timoteo le dice, amonesto ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Todos los hombres, orar por todos los hombres. Y alguien de ahí, entonces, ¿qué? ¿Vamos a dedicarnos solo a esto? No, también hay que trabajar, hay que ir, llevar, traer, estudiar, limpiar. Pero te dice orar sin cesar. ¿Por qué? Y porque estamos en territorio enemigo, hermanos. Esto no es fácil, no es sencillo. Nadie permanecerá porque es listo. O nos socorre Dios, o viviremos experiencias muy duras y muy tristes. O más tristes todavía. Vendrán tiempos peligrosos, dijo el apóstol Pablo. Ya llegaron, hermanos, son estos. Y solamente Dios sabe el peligro hasta dónde llega. Solo Dios. Pero como yo no lo sé, me dice que ore, que vele, para no entrar en tentación. Porque el espíritu está presto, pero la carne está enferma. La carne antes de orar siempre va a encontrar alguna otra cosita para hacer. Va a encontrar que aquello es importante, que lo tiene que hacer ahora, que después de esto vamos a... No, el después no llega nunca. Porque siempre después de ese después habrá otro después. Después de esto importante habrá otra cosa importante. Y cuando terminemos eso importante nos vamos a acordar que teníamos otra cosa importante. Y cuando queremos ver son las 10 de la noche, no sabemos cómo llegamos a las 10 de la noche, un cansancio que no nos mantiene en pie y nos tenemos que ir a descansar porque el día fue duro. Y no nos imaginamos todo lo que tenemos para mañana. No, hermano, no. No funciona, así no funciona. Hay que empezar a decir, esto se queda sin hacer, esto para afuera, o lo haremos, sí, al revés. En vez de orar después de terminar todo eso, hagamos todo eso después de orar. Porque si vamos a hacer todo antes, lo que va a quedar para atrás seguramente es la oración, con todas sus consecuencias. De la armadura ni nos acordaremos y sufriremos todas las consecuencias, nosotros y todos los que nos rodean. Cuidado, hermanos, con esto y que Dios nos asista y nos socorra y vienen tiempos peligrosos, ¿eh? Más todavía, yo creo que sí. ¿Soy un pesimista? No. Soy realista de acuerdo al panorama profético que las Sagradas Escrituras plantean. Y como la Biblia nunca se ha equivocado ni se equivocará, lo que está escrito cumplimiento tendrá seguramente. Amén y que Dios os bendiga, hermanos. Adelante en Cristo y hasta pronto.